Bienvenidos a un episodio más de Corazón Afinado y esta vez vamos a empezar con un formato diferente. Llevamos ya 6 meses compartiendo este podcast que ha sido de mucha bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar una serie que se llama Esperanza que nace en esta época dicembrina, con la intención de poder compartir cómo la adoración influye también en medio de esa esperanza que vemos recordando el nacimiento de Jesús. Y para eso tengo un querido amigo que me acompaña en esta pequeña edición, en este primer episodio de esta serie, Esperanza que nace. Se titula Immanuel, la serie, recordándonos que es Dios con nosotros. Y para ello nos acompaña el buen Iván Belardinelli. Si puedes presentarte, amigo, porfa. Hola amigos, bueno, primero gracias por invitarme, la verdad que muy lindo para mí poder ser parte de esto que estás haciendo, creo que desde el momento en que me lo compartiste fue de los que más te dije que lo hagas, que te iba a ir bien, así que bueno, primero eso, gracias. Mi nombre es Iván, mi apellido es Belardinelli, italiano raro, acá en México muy bien lo pronunciaste, muy bien, te felicito. Estaba preparado para... No, bro, estaba esperando que dijeras algo raro, dije, ¿qué va a decir? Y bueno, tengo ya un tiempo en el ministerio, sirviendo como voluntario, luego medio tiempo, luego de misionero, he tenido varios formatos y siempre de algún modo he estado metido en el área de alabanza, en el área de medios, de enseñanza también, bueno, eso en cuanto al ministerial, en cuanto al oficio, bueno, ya lo sabes, soy un técnico, niño, ñoño, pero bueno, en cuanto al ministerial eso, y creo que ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, sobre todo hace México, hace 2 años que estoy en México, vine con mi esposa, nos vinimos desde Argentina, capaz que mi tonada ya me vendió, nos vinimos... Desgraciadamente de los presumidos. Vengo de Tierra Santa, y vinimos en obediencia, en obediencia a un llamado que el Señor puso en nuestros corazones. Dejamos toda nuestra vida allá en Argentina y bueno, obedeciendo al Señor vinimos acá a poder seguir preparándonos, a seguir creciendo, seguir formándonos y también, por supuesto, que seguir dando y sirviendo, que es en pos de lo que estamos. Ok, súper, amigo. Pues qué gusto que puedas acompañarnos, que puedas estar participando. Ya tenía varias veces que lo quería invitar, pero es un hombre muy ocupado, el joven Iván, entonces, pero qué bueno es que nos está acompañando acá. Vamos a abordar este episodio que podamos iniciar con el hecho de la esperanza que nace y quiero abordarlo desde el punto de vista de cómo la adoración nos permite responder a esa esperanza que nace, ¿no? Entonces, lo primero es un año que terminamos, ¿no? Y siempre es curioso, o a mí me llama la atención, cómo coincide o se ha llegado a ese recuerdo, esa esperanza es en diciembre, al final del año, ¿no? El último mes en el que recordamos cuando nació Jesús, cuando nace Jesús, y poder llegar a ese punto en el que vamos terminando el año y venimos de un ajetreo, ¿no? En el que estamos por el ministerio, por la iglesia, por la familia, por el trabajo, por todas las actividades que uno realiza. Y llegamos muchas veces cansados, ¿no? A este punto del año en las que ya compartía yo con los jóvenes, llega uno corriendo así con metas que está a punto de cumplir, algunas sin cumplirlas y diciendo, bueno, ya para el próximo año ahí lo cumplo, ¿no? Pero hay algunas cosas que incluso pueden llegar a desilusionar, ¿no? O sea, ¿por qué no logré hacer esto? ¿Por qué no logré prepararme más para la alabanza, prepararme más para la adoración? ¿Por qué no llegué incluso a compartir un poco más del evangelio? Y la pregunta aquí es, ¿cómo esta esperanza en medio del cansancio de saber que Jesús vino a este mundo, nació, nos da esperanza en este tiempo, en este final de año, en este cierre, ¿no? ¿Cómo podrías tú compartir que a ti te da esa esperanza el saber de que el nacimiento de Jesús
fue justo en esta época y cómo puedes tú compartirlos acerca Mm. de, en medio de ese cansancio que tú llegas a tener. Ujú. Mira, yo pienso, y creo que se me viene a la mente ahora, que el año, o sea, Jesús nace en un año, probablemente haya sido en esta época, no sabemos, no vamos a Ujú, entrar en esa ujú, discusión, pero evidentemente Jesús entra dentro, o sea, su nacimiento entra en un ciclo de un año, supongamos que hubiese sido a fin de año, pero me hace pensar mucho en cuándo llega el nacimiento de Jesús. Y llega después de cuántos años de silencio. mm, De cuántos años en los que, a menos la Biblia no registra, ninguna historia registra que Dios haya hablado de su pueblo. De ninguna forma. Al menos no de forma como lo venía haciendo. ¿Me sigues? De hecho, entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero, ujú. hay 300 años, ¿no? Sí. Es un poquito más, un poquito menos, por ahí anda. Y pienso justo en eso. El pueblo de Dios, Israel específicamente, podríamos decir que estaba experimentando claramente un cansancio, Mm, quizás. ¿De qué? Quizás no un cansancio, ya estoy cansado de Dios, sino no en términos así literales, de expresados, pero ya llevaba mucho tiempo esperando, ¿no? Que Dios hablara algo, hiciera algo, dijera algo, y, y quizás no lo estaban viendo como ellos lo esperaban. Y sin embargo, cuando menos lo esperaron, llegó. Después de mucho tiempo esperarse, llegó la principal esperanza y la única esperanza que no solo el pueblo de Israel, sino que ahora todo el mundo eh, iba a tener o va a tener, ¿no? ujú, Entonces me hace pensar, llevándolo al nacimiento, ¿no? Llevándolo a esta época donde reflexionamos mucho en el nacimiento de Jesús. Cómo Jesús representa esperanza en todos los términos, mm, históricos, físicos, espirituales. Para el pueblo de Israel y para todo el mundo representa esperanza. Porque viene luego de un tiempo de silencio. Y muchas veces Jesús llega a nuestras vidas, para muchos casos, y si no es que para todos, luego de tiempos difíciles, luego a veces de sequedad, porque muchos llegan a Cristo estando bien económicamente, teniendo todo resuelto, claro. pero con una sequedad de propósito, con una sequedad de sentido, con una sequedad de razón de vida. Y llegan ahí de, ¿hasta dónde voy? Hacia dónde llevo mi vida? Y ahí es donde muchas veces el Señor a muchos nos encuentra, en ese punto, ¿no? Entonces pienso, Jesús es esperanza de, de una etapa de cansancio porque Él llegó en un estado muy similar, llegó al mundo, Mm, el pueblo de Israel experimentando algo muy similar. Y me hace pensar en eso, porque por algo el Señor se hizo esperar. mm, Y algo que pienso mucho es que a veces el cansancio, fíjate Luis, el cansancio a veces nos hace menospreciar las cosas buenas que pasan. ¿Me claro. sigues? Como estoy cansado, de repente ya lo bueno que está pasando alrededor mío ya no es tan bueno. Sí, claro. Porque estoy cansado, porque estoy harto, porque siempre es lo mismo, porque esto no funciona, porque hace meses vengo esperando que esto se dé, no se da. Y en ese trajín de que algo pase, porque ¿de dónde viene el cansancio quizás? Podríamos decir que el cansancio quizás viene de un deseo frustrado. ¿De dónde viene el Ujú, cansancio? De una monotonía. ¿De dónde viene el cansancio? De las cosas no salen como yo espero que salgan, no llegan al tiempo que yo quiero que lleguen. ujú, ¿Qué trae eso como consecuencia? Cansancio. O sea, en esencia el cansancio es algún tipo de frustración, algún tipo de agotamiento que viene de algo que nace dentro mío, porque si no yo no me estaría cansando. ¿Me sí, explico? sí, claro. ¿Y cómo es que, o más bien ahí viene la pregunta, o sea, ¿por qué siempre uno llega a final del año cansado Mm. o desanimado? Ujú. ¿Qué es lo que te lleva a llegar al fin de año con ese sentimiento de cansancio, de desánimo que acabas de mencionar, ¿no? Muchas cosas vienen aparte de la frustración, de que no estoy logrando cosas, tal vez, que no estoy cumpliendo con las metas que me propuse. Quise ir al gym y no fui al gym. Quise, quise hacer muchas cosas, tal vez. Mi esposa dice que ella quiere aprender a manejar y no ha aprendido a manejar. Qué buen Eh, ejemplo. ¿No? ¿Cuál es? Y hablando ahora en el tema de la alabanza, ¿no? O el ministerio, en la iglesia.
cuántas cosas, como lo dijiste ahorita, ¿no? Tú te propones o tú caes en esa monotonía. ¿Y por qué caemos Mm. en ese cansancio, ¿no? ¿Qué crees que es lo que nos lleva a ese punto? No sé, yo creo que hay muchas cosas. Pero voy a compartir la que particularmente ayer hablaba con mi esposa, Mm, que, bueno, me permito hablar un poquito de algo que le pasó anoche en su corazón muy lindo. Ella estaba un poquito triste porque estaba experimentando una especie de frustración, ok, ¿sabéis? Porque algo que estaba pasando que ella quería que fuera de una forma, no estaba siendo. Y particularmente como familia este tiempo ha sido un tiempo de muchas pruebas, pero últimamente está siendo un tiempo de bendiciones muy específicas y muy bonitas. ok. Entonces recuerdo mirarle a los ojos y decirle, hey, no te desenfoques, no te distraigas, no te frustres y no dejes de ser agradecida y no dejes de adorar, le dije. Mm, No dejes de hacerlo. Por esto que ahora estás frustrada, cansada. ujú, Y ese principio lo llevo igual a esto que me estás preguntando. Porque yo digo, ¿cómo llegamos a fin de año cansados? Algunos llegan a fin de año y no llegan cansados. Algunos llegan a fin de año bien. No todos llegan cansados, ok. pienso. Algunos llegan con el mejor año de su vida, quizás. Ujú, Y llegan a fin de año con que tuvieron su hijo, que tuvieron su carro, que el Señor los nombró pastores, o que su ministerio está creciendo, o que empezaron a servir más en la iglesia, o que se bautizaron. Hay algunos que llegan a fin de año diciendo, este fue un año buenísimo. ajá. Pero sí pienso en aquellos que sí llegan a fin de año cansados. Y pienso, ¿por qué? Yo digo, quizás tiene que ver mucho con esto. A veces nos permitimos llegar cansados porque olvidamos el propósito, o porque nos desenfocamos, o Ok, porque nos distraemos. ok, ¿En qué? Muchas veces en expectativas o planes personales 100%. Muchas veces. ok. ¿Cómo qué? O sea, pienso, a ver, yo seguramente, y hablo por mí, ¿no? Este año tenía ciertos objetivos o ciertos deseos. Fíjate, voy a darte un ejemplo. Y me voy a exponer. Está bien, amigo. Ciertos... Aquí es para que te expongas No, y y para que todos, para que aparte, todos sepan realmente quién aparte eres. la gloria es para el Señor, amigo. Si yo pretendo quedar bien, le estoy robando su gloria. No, está bien, está bien. Este año yo tenía ciertos objetivos ministeriales, ciertos Ujú, planes, deseos ministeriales, que evidentemente no se cumplieron en lo absoluto. En lo claro. absoluto. Pero claro, yo hoy, ya llegando a fin de año, podría decir, no, esto no salió como quería, no funcionó, no era lo que tenía planeado. O empezar a pensar mal de mí, ¿no? De Dios, no soy capaz, Dios no me quiere usar. Y si yo me enfoco en eso, claro, podría hacerlo, sí, claro que podría hacerlo. Tengo motivos para hacerlo. Ujú, Podría decir que sí tengo motivos para decir, no, este año no, estoy cansado, lo intenté, este pecado me acompañó todo el año, esta lucha me acompañó todo el año, este pensamiento me acompañó todo el año, el Señor no me usó como quería, no me llevó donde quería. ujú, Pero sin embargo, si yo hago eso, literalmente estoy ignorando por completo uno de los procesos más lindos que yo viví en toda mi vida. ok. Estaría menospreciando una obra directa del Señor, directa del Espíritu Santo, con mi corazón, que formó muchísimo a Cristo en mi vida, como hace años que no pasa. Sí, O claro. como nunca en mi vida, me imagino. O como casi nunca en mi vida. Sí. Entonces, tú me dices, ¿qué me está llevando eso? Yo digo, yo podría darte, cuando dando este ejemplo, te digo, yo podría decir, no, este año fue cansador, fue frustrante, fue... Y sin embargo, el que yo pueda detenerme y decir, ok, Señor, pero ¿qué sí hiciste este año? Que no coincide con mis planes, Mm, quizás, pero que tú quisiste hacer. ¿Cuáles fueron tus propósitos para este año para conmigo? ujú, Y ahí es donde cambia completamente, amigo. sí, claro. Pasa de ser un cansancio, una frustración, a una esperanza de decir, ok, Dios sí hizo cosas, Dios sí tenía propósitos, Dios sí tenía planes, quizás no iban con los que yo tenía, pero el propósito de Dios se cumplió. Y eso a mí sí me lleva a decirte, bueno, me lleva a un lugar de gozo, un lugar de esperanza justamente, porque sé que no se trata de mis planes, de mis propósitos, ¿no? Sí, claro, que ahí es que creo,
donde se puede conectar con lo que mencionabas acerca de también lo que pasaba el pueblo de Israel en ese tiempo, en el que estaba esperando la llegada de Jesús, ¿no? O sea, porque es muy loco cómo ellos venían de haber estado en cautiverio y en silencio. ¿Cuántos años habían pasado? 400, Sí, ¿no? como en 300, 400 300, según lo que yo ajá, recuerdo. 400 años de silencio, o sea, no había nadie que hablara por Dios después de, si no mal recuerdo, es Jeremías el último profeta antes del exilio. Ujú, ujú. Viene el exilio y por 400 años ellos es como, Nada. o sea, nada. Entonces, eh, yo lo asemejo mucho también como lo que decías, ¿no? En áreas de ministerio, en áreas de nuestra vida. Incluso eso muchas veces puede llegar a permear lo que es nuestra adoración en el sentido de dejar de adorar a Dios porque mi esperanza ya no está en lo que va a hacer Dios o lo que está haciendo Dios, sino que mi esperanza se vuelve en lo que yo voy a hacer a través del ministerio y cómo lo voy a lograr para cumplir mis metas y mis objetivos para fin de año, como mencionabas ahorita. Y eso muchas veces pierde el enfoque, pero creo que el punto es ese, ¿no? Y creo que es lindo el hecho de poder llegar a fin de año y tener ese... A lo mejor a veces es un choque, ¿no? De realidad. De decir, espérate, bro, o sea, esto no se trata de ti, men. No, totalmente. O sea, por eso es que algo, la realidad es que muchos lo usan como marketing. O sea, el 25 de diciembre muchos lo utilizan para vender, para conseguir marketing. Pero a nosotros como creyentes nos ayuda a recordar el nacimiento de Jesús. Mm. Y no nada más es marketing, no nada más es buscar tener un tiempo con la familia, pasarla chill, pasarla cool, sino es cómo tú estás recordando que ese día llegó la esperanza a un pueblo, y no solamente a un pueblo, sino al mundo, Y sabes, de, ajá, de la perdón. condición en Ujú. la que estaban, ya venía ese Mesías del que se venía hablando, ¿no? ¿Y sabes qué me hace pensar? Y va muy bien con lo que estamos diciendo. Creo que el Espíritu Santo está ordenando este podcast. Lo digo de verdad. Porque eso nos hace recordar que los planes de Dios muchas veces van muy alejados de los nuestros. Sí, sí, exactamente. Es como vino Jesús. En el Claro. momento y todo el tiempo que se hizo, Él decidió que ese tiempo pasara. Claro, y fíjate, es justamente, o sea, cómo Dios cumple sus promesas en lo pequeño. Mm. O sea, porque ¿qué esperaba el pueblo de Israel? No, un guerrerazo, Que el naciera, librador, el gran... su Mesías era un rey, o el concepto de Mesías que el pueblo de Israel tenía que ser un rey, que naciera en un trono, que llegara así, del linaje real en los términos humanos. sí, 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 un vato así tipo Saúl, Literal. ¿no? Mejor. ¿Y dónde llegó? Pesebre, humilde, entre animales. Exacto, o Ni sea, siquiera había lugar para él, ni siquiera había un lugar planeado ni preparado para él. claro, y al final de cuentas, Dios cumplió su promesa. Porque Dios había prometido un Salvador, Totalmente, pero lo cumplió en lo pequeño. totalmente. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos la expectativa de que, es que estoy en el Ministerio del Avance, entonces tengo que ser, no voy a decir nombres, porque no sé, como no sé del formato de YouTube, entonces para evitar problemas de que nos vayan a bajar el video, ¿De no voy a decir, copyright? ajá, no Mira, voy a decir nombres échale. de... Pero estoy en la alabanza y quiero ser como cualquier artista cristiano porque, pues ya estoy en la alabanza, tengo ese Como Evan ministerio. Croft. Como Evan Croft. Exacto, exacto. Este, como dos corazones Como o dos algo Croft. por Sí, 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 sí. Entonces ya yo tengo la idea de que tiene que ser algo grandísimo. Y a lo mejor Dios te está llamando a estar en un ministerio de alabanza con una guitarra en una iglesia de 30 personas. Mm, Y ahí Dios te va a utilizar. totalmente. Y ahí Dios va a ser parte del ministerio. Pero si no es la expectativa que yo tenía, entonces muchas veces digo, es que Dios no está cumpliendo. Amigo, tu podcast se llama Corazón Afinado. Claro. Para los que no son músicos, cuando una nota está afinada, o sea, al menos en justo el 440 Hz, que es justo el logo de Corazón Afinado, lo tiene, hay literalmente una línea de nota por cada nota. Cuando
hay áreas grises donde la nota no encaja dentro de los hertz, dentro de la frecuencia en la que estamos, que es 440, entonces está desafinada, ¿ok? Si no está dentro de ninguna de las notas que 440 Hz establece, está desafinado, ¿ok? Para afinarlo hay que subir o bajar la tensión de una cuerda, la frecuencia de una nota en el caso del piano, de una guitarra, cosas así, hasta que llegue a la nota que necesitamos. Eso es una afinación o desafinación. Ok, listo. Aclarado para los no músicos. ¿Sabes qué pienso, amigo? Que cuando tenemos el corazón justamente afinado a Dios, nuestros anhelos, nuestra forma de ver las cosas se alinea a la de Él. Claro. Entonces ya no hay, porque es lo que te decía, la frustración nace, perdón, yo sé que es medio chocante, pero nace 100% del pecado. Sí, claro. Porque Claro. la frustración es las cosas no salieron como yo pensaba, esperaba, quería que salieran. Claro. Entonces yo no confío en que lo que Dios está haciendo en medio de este cambio de planes, en este cambio de paradigma, es mejor que lo que yo creo. Entonces creo que mi voluntad, creo que mi forma de ver las cosas es mejor que la de Dios. Por ende no estoy afinado al corazón de Dios. Claro. Sí, y ahí es donde viene la frustración, viene el cansancio, viene el desánimo, viene muchísimas otras cosas Totalmente. que hace que ahorita estamos, esta es una pausa, de hecho no lo mencioné, pero lo menciono ahorita. Esta es una pausa, venimos hablando de una serie que es El peligro oculto en la adoración moderna. Ajá. Y muchas cosas es como el tener el concepto de adoración adecuado a mi manera de yo querer adorar puede tergiversar lo que es la verdadera adoración. Justo el episodio que terminó la semana pasada, yo mencionaba un poquito de ese punto, ¿no? Cuando mi adoración se vuelve emoción. Mm. Y ojo, lo decía yo, no tiene nada de malo tener emociones, ¿no? Porque al final de cuentas, pues Dios nos hizo con emociones, ¿no? O sea, sería el colmo decir, no, deja de sentir, bro, estás mal. Las Sí, emociones son sí, parte. sí, son parte de, bro. O sea, tengo un amigo que dice que no está de acuerdo, entonces no sé si lo llegue a ver, pero si lo llega a ver, estás mal, bro. Las emociones no son pecado, bro. Es parte de tu naturaleza. Eres un hombre, tienes emociones. Dios te dio emociones. Y si dices que son pecado, estás mal, bro. Pero No, bueno. no quiero saber quién es. No, sí. Lo peor de todo es que lo conoces. Pero bueno, ese es un paréntesis grande. El punto es, yo creo que cuando la emoción te domina, sí puede llegar al ser el centro de tu adoración. Y entonces ya no es una adoración a Dios, Mm. sino es una adoración enfocada en ti. Y pasa lo mismo con los procesos. Cuando ya porque no hay deseos malos, no hay metas malas, no hay objetivos malos, o sea, Para nada. al final de cuentas, o sea, si tú tienes un deseo, puedes llegar y venir y presentárselo a Dios, oye, o sea, así bien cuate, ¿no? Yo así, oye, Señor, pues, ¿qué onda? O sea, no, o sea, tengo un anhelo y yo lo puedo compartir, o sea, este podcast nació así, de un deseo de compartir lo que Él me ha permitido vivir y lo que Él me ha permitido experimentar. Y es ponerlo delante de Él y si Él quiere se va a dar y si Él no quiere, por más de que le eches ganas, no se va a dar, pero cuando, como lo decías, ¿no? Cuando tú estás conectado con Dios o afinado a Dios, eh, hay algo que yo pienso mucho es, va a haber ocasiones en las que Dios permita que hagas cosas. Pero que Dios permita que sucedan ciertas cosas, no quiere decir que tú estás cumpliendo la voluntad de Dios. Mm. Totalmente. Y va a haber muchas otras ocasiones en que Dios no va a permitir que hagas esas cosas porque no es su voluntad. Ujú. Y creo que ahí es donde viene muchas veces la frustración. Cuando tú sigues persistiendo en querer hacer algo que Dios no te está permitiendo y que va en contra de la voluntad de Dios, Totalmente. ¿no? Entonces, y también dejas de ver las cosas que Dios está haciendo Ujú. para cumplir su voluntad en ti. Totalmente. A través del ministerio, a través de la iglesia, a través de tu familia, a través de muchas cosas que pueden estar alrededor tuyo, ¿no?
Y es ese punto de volver a ver con el pueblo cómo Dios cumplió su promesa de enviar a un Salvador de una forma que ellos no esperaban precisamente, pero al final de cuentas Él sí estaba cumpliendo, Totalmente, ¿no? totalmente. No es que Dios dejara de obrar, no es que Dios dejara de hacer, sino Él estaba cumpliendo su promesa. Y, y es en eso pequeño que nosotros tenemos que volver nuestra vista a deja de buscar cosas extraordinarias cuando Dios está obrando en cosas ordinarias. De manera extraordinaria. Sí, de manera extraordinaria, De manera extraordinaria. exactamente. ¿Y sabes qué pienso? No sé si ya vamos cerrando el primer tema, pero... Ya estamos en el segundo, bro. Bueno, porque yo iba a decir, como para hacerlo más conceptual, podríamos decir que un corazón cansado Mm, viene de un corazón desafinado. claro. Y un corazón esperanzado viene de un corazón afinado. Ujú, ¿Afinado a quién? Al Señor. sí. Y recuerdo lo que decía Jesús en Mateo 11:28. Muchos ya lo saben. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Porque yo digo, bueno, a ver, hay gente que sí ha tenido un año difícil, amigo, o sea, no sé, problemas de salud, Claro. fallecimiento de un amigo, un pariente, cuántas cosas, ¿no? Que a veces sí son difíciles de llevar. Ujú, Y Jesús era consciente de que íbamos a estar cansados. De hecho, un ejemplo físico de esto es cuando se durmieron los discípulos de Jesús en Getsemaní. Él les dice, estén alertas y velad, porque la carne es débil, dice. Como diciendo, se van a cansar, la carne es débil, se van a dormir, pero estén alertas. Como que Jesús era consciente de nuestro cansancio. Pero justamente Él también nos da la vía de escape y el lugar correcto a donde llevar nuestro cansancio, que es Él, ujú, es Cristo. Llevar a Cristo nuestro cansancio es decir, Señor, te entrego a ti mi pesar, te entrego a ti mi frustración, te entrego a ti mi cansancio. claro. Sí, estoy cansado, Señor, te lo entrego a ti. Hay gente que ha tenido un año de ministerial muy intenso, Claro. que puede decir, no, ya no quiero seguir, estoy muy cansado. Es necesario que vayamos a Cristo con nuestro cansancio. Claro. Porque a veces nos sentimos mal y decimos, no, ¿cómo voy a ir a Cristo? Me va a sacar a las patadas porque estoy cansado de servir. No, justamente Cristo, consciente de eso, nos dice, vengan a mí, vengan a mí. Entreguemos al Señor nuestras cargas, entregamos al Señor nuestro cansancio porque es el lugar donde es correcto depositarlo. Porque no está mal estar cansado. O sea, Sí. si nace de algo posiblemente pecaminoso, pero es importante que como el enojo, que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como Claro. diciendo, no deje que eso te tome control, te ¿Ves, domine. bro? No están malas emociones. Es importante que vayamos al Señor, ¿no? Y que lo entreguemos a Él. Porque, amigo, todos están cansados. Claro, claro. Tú estás cansado, yo te he visto cansado. Yo he estado cansado, amigo. Claro. Creo que justamente es el punto en el que ¿a dónde estás yendo en medio del cansancio, no? Totalmente. O sea, porque es lo que dices. O sea, creo que el problema no es estar cansado. Creo que muchas raíces del por qué estamos cansados Pueden tener es una raíz porque pecaminosa. sí pueden tener una raíz pecaminosa y es también porque muchas veces perdemos la esperanza. Porque en medio del cansancio, o sea, creo que estando cansado, teniendo claro en dónde está tu esperanza, vas a buscar, vas a responder a lo que dice Jesús, ¿no? Vengan a mí los que están cansados y vas a ir a Jesús. Pero cuando no tienes claro quién es tu esperanza, no va y no quiere decir que la razón por la que estás cansado es mala. Amigo, y lo que dice está genial. Un corredor de carreras, de una maratón, ¿cuál es su esperanza? Sí, que va a llegar a la meta. No solo, porque llegar a la meta puede llegar último. Ah, bueno. Pero No ¿cuál es sé. la esperanza? No sé por dónde vas, bro, pero... Tranquilo, pero es que sí. Pero ¿cuál es la esperanza de un corredor de una maratón? Ganar, Ganar. Claro. Para ganar, ¿qué tiene que hacer? correr, ¿Y pasar qué? La meta, claro. en primer puesto. Ujú. ¿Cuál es la esperanza de un militar en medio de una guerra, bro? Mínimamente. Pues no morirse. Sobrevivir. ¿Cuál es la esperanza de un doctor en medio de una operación de corazón Sí, abierto? claro. Piensa.
directamente está vinculado el propósito final con la esperanza. Ujú. El propósito final de un soldado es sobrevivir mínimamente. O sea, si el tipo se mete al campo y dice, yo sobrevivo. O sea, necesito terminar esta misión y volver a mi casa. Claro. La esperanza está íntimamente ligada con el propósito. Ujú. ¿Cuál es el propósito del doctor cuando está operando? Que quede bien la operación. Claro. Esa es su esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Ganar la carrera. Y con ese objetivo, con ese propósito hacia el frente, eso se vuelve su esperanza. Ahora, y eso es lo que me hace pensar. Nuestra esperanza está siendo Cristo. Mm. Podemos decir todos sí, amén. Ok, entonces tu propósito, tu objetivo, hacia lo que vas, por lo que vives, por lo que te despiertas, por lo que te vas a dormir, por lo que trabajas, por lo que sirves en la iglesia, por lo que estudias, por lo que haces todo, ¿es Cristo? Si la respuesta es no, entonces tu esperanza no está siendo Cristo. Claro. Y es lo que me hace pensar, ¿no? De esto de, ok, ¿cómo? Porque tú dices, perdemos la esperanza, o nuestra esperanza se va hacia otras cosas. ¿Cómo identifico cuál está siendo mi esperanza? ¿O sobre qué está mi esperanza? Y sobre lo que tengas tu propósito. Claro. La Biblia dice claramente, donde esté tu tesoro, Claro. ahí va a estar tu corazón. Sí, Donde esté lo que sí. más aprecias. Y al final queda claro lo que hemos venido platicando en la serie que está ahorita intermedia. eh, Se vuelve un becerro de oro, Mm. esa esperanza. Y Si a no es Cristo. veces, sí, claro, si no es Cristo. Y a veces, algo que platicaba yo con Alex en el episodio en el que estuvo él compartiendo, eh, es interesante porque muchas veces podemos llegar a ser un becerro de oro de algo que es piadoso. Mm. Porque está muy loco cómo Tremendo. lo describe o cómo lo relata Moisés, cómo sucedió la situación ahí en el monte Sinaí, que pues el pueblo estaba locado, ¿no? El pueblo Ujú. ya estaba desesperado. Y fíjate, es muy loco, es muy interesante cómo Moisés era una figura de Cristo en ese punto. Ujú. Porque el pueblo estaba esperando a Moisés bajar de la presencia de Dios con la ley de Dios. O sea, para guiar, para seguir guiando al pueblo. Y había alguien que estaba al frente cuidando del pueblo, que era su hermano Aarón, el buen Aarón. Y algo de lo que platicábamos era justo como Aarón tenía, bueno, no digo que fuera así, pero por lo que veo es, al brother llegan y le dicen, oye, hazme un becerro de oro, haznos, ni siquiera un becerro, le dijeron, haznos un ídolo, o sea, queremos, Haznos un ídolo. ajá. Y él dice, yo pienso, seguramente el brother fue como, pues va, les voy a hacer un becerrito para que no me vayan a linchar, porque son un montón. Imagínate Probablemente. cuántos eran en ese entonces. O sea, ya era muchísimo el pueblo de Israel, o sea, en ese punto. Había crecido de una manera increíble. Y el men así de, bueno, pues me evito una linchadita, pásenme sus pendientes de oro, todo lo que tengan de oro, lo fundo, les hace un becerro. Y lo que les dice al pueblo es muy interesante porque les dice, este es Este es tu el que te Dios libró. que te libró de Egipto. Ujú. No está diciendo que es otro Dios. Totalmente. Literalmente están poniendo una imagen al Dios de Adiós. Israel. Ajá. Automáticamente deja de ser Dios, pero estaban Claro, diciendo. claro, deja de ser Dios. Pero lo que yo le decía, o lo que platicaba con el Alex en ese momento era, yo me imagino que él estaba tratando de maquillar la regada que estaban haciendo de, Mm. yo sé que está mal, pero al final sí estamos adorando a Dios, aunque le estamos poniendo una imagen, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no caemos nosotros en ese punto en Amigo, el que tremendo. nos vamos a una situación similar en la que Totalmente. llegamos a y es la base del por qué nació esta idea, ¿no? ¿Realmente yo llego a alabar o adorar a Dios por quién es o por lo que puedo conseguir de Él en medio de mi cansancio, Mm. en medio de mi desesperanza, en medio de mi desánimo, en medio de mi desgaste, Totalmente. ¿no? Ujú. O sea, lo que me motiva es saber que Dios es bueno,
Dios es fiel, Dios cumple, Dios es misericordioso. A pesar de que ahorita en mi vida no está pasando nada de eso. O lo que me motiva es, yo quiero obtener algo de ese Dios, entonces por eso vengo a ese Dios. Totalmente. ¿Y sabes qué pienso? Que, porque a veces en el día a día, en el trajín de la actividad, es muy difícil perdernos en esto. O sea, Claro. descuidar esta área en nuestras vidas y dejar de darnos cuenta cuando hicimos un becerro de oro del mismo Dios que creemos que seguimos adorando. ¿Me seguís? Ujú, O sea, nosotros creemos que estamos adorando a Dios ujú. y cuando menos nos dimos cuenta construimos un becerro de oro, perdón, al que llamamos Dios, al que Claro. llamamos Jesús, al que llamamos Yahweh, Jehová, como le quieras Sí. decir, al Señor, Sí. ¿no? Yo digo, ¿cómo puedo, no? ¿Cómo podemos, como hijos de Dios, identificar esto? ¿Sabes qué se me viene? ¿Sabes? Mi amigo argentino me va. ¿Sabes qué se me viene a la mente? Voy a hablar por mí. Sí, por favor. Tuve una frustración laboral Ajá. que sí me puso mal, muy mal, Ujú. un tiempo. Y así venía siendo muchos meses seguidos, ¿no? Hace un tiempo en mi vida. Evidentemente, ¿qué estaba pasando? Si mi situación laboral o mi situación económica, acá puedes poner mi situación ministerial, Ajá. mi situación con mis padres, mi situación con mi pareja, mi situación matrimonial, mi situación con mi hijo, tantas cosas que podemos meter en ese mismo hueco. Si mi situación X, en este caso laboral, económica, estaba bien, yo estaba bien. Mm. Si mi situación económica, laboral estaba mal, yo estaba mal. Ujú. ¿Qué dice eso? ¿Qué revela eso? Que ahí tengo un ídolo. Claro, Que ahí está, ¿qué? Mi esperanza. claro. Porque si mi propósito no está en Cristo, entonces mi esperanza la maneja lo que sea mi propósito. Sí, Ya sea claro. trabajo, estudio, pareja, amigos, hijos, lo que sea. Ujú. Entonces cuando eso que yo tengo como propósito, inconsciente quizás, ¿está bien? Entonces mi esperanza, ¿qué? Para arriba. Claro. Cuando eso está mal, mi esperanza se ve frustrada. Sí, caes en una actitud en la que estás de malas, no quieres estar con nadie. ¿Y sabes qué pienso? La Biblia dice que Cristo que fue probado en todo y que en todo salió perfecto, dice. Ujú. Hay una expresión muy bonita que dice que Cristo es la piedra probada, Sí. es la piedra perfecta. Jesús mismo dio un ejemplo de que construir la casa en una roca, en medio del mar, y construir en la arena, es a veces la vida del hombre. Si construye en Cristo, si deposita su esperanza y su propósito en Cristo, es como construir en la roca. Ujú. No dice que no va a haber olas, no dice que no va a haber viento, y no dice sí va a haber, pero de ahí no se va a mover. Ujú. Porque su esperanza está en un lugar firme, en algo que ya fue probado, en algo que fue pasado por pruebas y la soportó, y es perfecto. Claro. Y pienso eso mismo. Cuando nuestra esperanza no está puesta sobre algo que no es Cristo, eso tarde o temprano es extremadamente falible, Ujú. sea lo que sea. No, bueno, ¿cómo mi esposa me va a fallar? ¿Cómo mi pastor me va a fallar? Ujú. ¿Cómo mi empleo de 25 años de antigüedad me va a fallar? ¿Cómo mi hijo me va a fallar? Todo se puede morir, frustrar o destruir de la noche a la mañana. Sí, Tenemos ejemplos muy cercanos en la iglesia. sí. De todos estos casos que te acabo de dar. Familias, hijos, esposos, trabajos, ministerios se van. Se van. Y como mi esperanza estaba ahí, Sí, claro. como mi propósito estaba en eso, ¿qué pasó con mi esperanza? Se vio ¿Se fue? frustrada. Sí, se frustró. Hay una canción que dice, mi esperanza no puede ser frustrada. Ujú. Y me hizo cobrar mucho esto, ¿no? Ahora, mi esperanza no puede ser frustrada si mi propósito es Cristo. Porque Cristo fue probado. Ujú. Entonces ahí literalmente todo lo que pasa a nuestro alrededor se puede desmoronar por completo, bro. Por completo. Podemos perder hasta nuestra esposa y nuestros hijos en un accidente. Obviamente vamos a estar mal. Obviamente vamos a estar cansados. Obviamente vamos a estar tristes. Claro. Pero ¿dónde está nuestra esperanza? Sí. Sí, claro. Firme. Y al final eso te ayuda a responder en adoración a Dios, sin importar lo Es que si esté no, no es pasando. adoración a Dios. Claro. Si no es adoración a mí mismo, a un Claro. ídolo o a lo que sea que estoy poniendo como propósito. Claro. Pará. Pero los domingos canto, y levanto las manos. Claro. Y me arrodillo y lloro. Pero en la semana del lunes y viernes, Sí, lo que sí. menos adoro es a Dios, bro. Sí. Es al trabajo, es a mis estudios, a la familia, es a lo que sea, bro. Sí, sí. Entonces nuestra adoración no está haciendo Dios. Claro. Está haciendo cualquier otra cosa. Y lo digo por mí primero. Yo sé que es fácil decirlo.
Lo importante es darse cuenta a tiempo de estas cosas. Sí, y cuántas veces no hemos caído en ese punto, ¿no? Ha habido momentos en los que es como, mi esperanza ha estado en otras cosas que cuando no salen como yo espero, precisamente, viene ahí la frustración, viene el cansancio, y te das cuenta, o sea, voy a hablar por mí porque no quiero, no sé los demás, pero yo me hago el tonto, o sea, es como, me estoy ¿Sabes? haciendo, ¿Sabes? sí, ¿Sabes? sé que le estoy regando, o sea, me estoy haciendo el tonto. Totalmente. Y al final, el poder ver y recordar esta historia en la que la esperanza estaba en ese niño, en ese bebé que nació en ese pesebre, y cómo hubo gente que decidió poner su esperanza en él. O sea, debe de venir ahí también ese ánimo de decir, ok, pues la estás regando, pero tu esperanza ha estado en el dinero, Mm. tu esperanza ha estado en el ministerio. O sea, tu esperanza ha estado en tus logros, en tus metas, en tu esposa, en tu familia, en tu trabajo, en lo que quieras. Está bien, la regamos todos. Ya construimos el becerro de oro. Sí, Ya ya está. regaste, ya. Ya aplicaste la gran Aarón. Ya la israeliaste. Sí, ya la irrealiaste. Pero justamente la esperanza está en que, a pesar de todo eso, nosotros tenemos esa esperanza en Cristo, de poder acercarnos y arrepentirnos de esa regadota y de que nuestra esperanza real sea Cristo. Y que en estos tiempos poder recordar constantemente y que mi cansancio pueda yo entregárselo a Dios, pueda yo voltear a Dios, pueda yo adorar a Dios y decir, Señor, no importa si me vas a dar esta chamba que yo quería. Señor, no importa, en este punto no importa nada de lo que está a mi alrededor, sino el poder decir, vengo a ti a adorarte por quien eres y por lo que tú eres. Por lo que has hecho, por lo que sé que vas a seguir haciendo, por cómo estás obrando. Y tengo la esperanza de que así como tú hiciste con el pueblo de Israel, que mandaste a Jesús hace 2000 años, en un pesebre nació y murió en esa cruz, y por ese sacrificio ahora yo estoy aquí con esa misma esperanza de que un día regresarás, porque sé que no solamente murió, sino que resucitó. Eh, yo puedo descansar en que también tú vas a seguir trabajando en mí y vas a transformarme para presentarme santo delante de ti Mm. algún día. Y creo que me gusta mucho lo que dice Hebreos 12, ¿no? O sea, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Puesta los ojos en Cristo, Mm. ¿no? O sea, estar enfocados en Cristo, puestos los ojos en Cristo. Y cuántas veces decidimos no poner los ojos en Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos Totalmente. decidido que mi esperanza sea la música? Ujú. Sí, que es lo que te decía, te adoro Dios, pero ahora estoy en la alabanza, entonces, eh, pues la expectativa está en que tengo que llegar a ser como cualquiera de los que están en YouTube. Y entonces me pongo las pilas y empiezo a tocar para llegar a hacer eso, cuando en realidad es como, bro, esa no es la expectativa en el ministerio de alabanza. Ujú. O sea, es que adoremos en espíritu y en verdad y que podamos guiar a su pueblo en adoración. Mira, yo creo que el Ministerio de la Alabanza particularmente no, nos acompaña en un par de años en esto. Creo que tenemos cierta pequeñita experiencia como para haber visto esto en varios países, en varias ciudades, en diferentes iglesias, diferentes denominaciones, siempre es igual. El Ministerio de la Alabanza es el ministerio en el que más se construyen pequeños reinos Mm, ajenos al reino. ujú, Es en el que más, porque pasa en todos. claro. Pasan todos. Pasa desde el que barre cuando nadie lo ve. Sí, sí, sí. Humilde, se golpea el pecho, pero puede estar construyendo su propio reinito, como el director de alabanza o el predicador expuesto y que todos los ven. ¿Me seguís? Ujú, Entonces yo creo que totalmente. Amigo. O sea, a veces no nos damos cuenta
y estamos construyendo nuestro propio reino, ajeno al reino de Dios. Estamos totalmente desafinados, pero las notas suenan bien, pero mi emoción está ahí intacta. ¿Me explico? Sí. Pero dentro no tengo nada que ver con Dios. Claro. Dios no está recibiendo mi adoración, ni siquiera en cantos, porque mi adoración no solo canta, ya lo sabemos, pero no está recibiendo ni siquiera mis cantos. Pues no llega a Él, no estoy adorándolo a Él. Creo que sí, pero nuestro corazón está en otro lugar. Sí. Algo que a mí me ayudó mucho. Yo me he encontrado en ese lugar muchas veces, amigo. Y algo que me ayuda mucho cuando el Espíritu Santo me lo deja ver, ¿sabes qué es? Hacer silencios. Hacer silencios. Sí. Cállate, porque si vas, me digo a mí mismo, cerrar la boca. En cordobés sería cerrar la jeta. Si no vas a hablar. Qué bueno que lo aclaraste. En cordobés. Si no vas a. Se lo vipeas así. Sí. No, que no es una grosería. Pero me digo, no digas nada. No digas nada. Guarda silencio, porque si no vas a pronunciar un cántico al Dios vivo, al Dios real, al santo, santo, a Él, si no vas a cantar algo que realmente no estás viviendo, que encima lo vas a hacer en tu mente, mejor guarda silencio. Claro. Mejor guarda silencio y no te quedes solo con el silencio. Séntate un rato me pasaba algunos domingos que tenía que decir, Señor, me quiero alinear contigo. Y usando el tema del podcast, me quiero afinar contigo, Señor, primero. Bro, mi hijo de 1 año, le gusta muchísimo la música clásica. Por ende, mi casa está todo el día sonando y viendo videos de obras de orquesta, no para. Y el otro día pensaba, hay tantos instrumentos, tantos violines, por ejemplo, tantas violas. Me decís, bueno, capaz que uno de esos puede estar errándole. Y no pasa nada, porque hay como 20. Hay un compositor que algunos lo conocen que se llama Andrés Rieu, que tiene una de sus canciones que literalmente por toda la ciudad, donde hace el concierto, esparce violinistas y trompetistas. Entonces, pues decís, hay más de 200 trompetistas ahí, que uno le erra, no pasa nada. Claro. Uno cree eso. Pero instrumento que esté desafinado, instrumento que no esté alineado, instrumento que no toca. Porque desentona toda una banda de más de 1000 músicos. Sí, claro. Es lo mismo. No es que puedo ir al Señor así como, bueno, toda la semana estuve con lo mío. Ahora me vale que eso leer la Biblia, no tuve tiempo, tenía cosas más importantes que hacer el Señor. Escúchame, no solo más importante, tengo otras cosas más importantes. Pero ahora sí, vamos a adorar al Señor. Levante sus manos. Sí. Funciona, amigo. Sí. Porque estamos totalmente desafinados. Sin la orquesta humana, no nos permitimos un instrumento desafinado. ¿Por qué si lo permitimos en la oración del Señor? Claro. En nuestras propias vidas. Sí, claro. Que es volver al punto en el sentido de gira otra vez en ese punto. Porque mi esperanza está en algo que no es Cristo. Claro, es Cristo. Por ende, tampoco me interesa mucho Cristo. Claro. Porque no es mi propósito. Claro, porque llegamos a tener la esperanza en cosas temporales. Totalmente. Y esas cosas que como mucho duran hasta el día de mi muerte. Sí, claro. Como mucho. Sí. Entonces, aquí el punto y es justamente llegar a ese ánimo, ¿no? O sea, Jesús es esa esperanza eterna, es esa esperanza divina. Es esa esperanza que no se acaba. Que en esos momentos de frustración, me gusta mucho cómo lo dice el salmista, creo que es el Salmo 91, si no me equivoco, que dice que Dios es esa roca firme, ese fundamento, en medio de las tormentas, en medio de todo lo que puedo recordar que ahí está Dios. Y me gusta mucho cómo habla Filipenses, porque cuando habla acerca de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a tener el control. Lo parafraseo porque no me acuerdo al 100% cómo va, pero habla justamente de que la paz que tenga el control de nuestras mentes y de nuestros corazones. Y siempre que leo ese pasaje y leo esa parte, a mí me viene la imagen cuando se está hablando, se está relatando en los evangelios, cuando Jesús está dormido en medio de la tormenta.
Y los discípulos, yo me lo imagino así. ¿Alguna vez viste veggies o los vegetales? Sí. Ah, Sí, bueno. sí, 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 sí. Que, De lo que para niños, sí, sí, dibujito sí, animado. que Sí, sí, sí. cuentan las historias Sí, 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 pero viejísimo, eso, Sí, ¿no? sí. No, no es tan viejo, bro, somos jóvenes. Bro, sí, viejísimo. Dale ahí. Bueno, en esa de los... Me los imagino así, a los discípulos como los vegetales, corriendo por todos lados así como locos porque está la tormenta. Y aparte me imagino una tormenta así, olas gigantes. Sí, una de las feas. Sí, sí, sí. Y a Jesús dormido, bro. Y es como... Eso es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Totalmente, amigo. no quiere decir que vamos a estar fuera de los problemas. Pero cuando tu esperanza está en Jesús, yo creo que puedes estar como Jesús en medio de esa tormenta. ¿Y sabe qué pienso? Y volviendo, mira, vamos a hacer un... con lo que empezamos. Ajá, Sí, 300 años de silencio, 400 años de silencio. ajá. Pero tarde o temprano, el Señor llega. Y esa tenía que ser la esperanza. Claro. Tarde o temprano el Señor va a llegar y va a cumplir su promesa. Y va a estar, y va a hacer algo. Sí. Luego, en la barca. Tarde o temprano el Señor se iba a levantar Mm, y podía calmar el mar si él quería. sí. Esa tenía que ser la esperanza. Pienso en Job. Perdió todo. Tarde o temprano el Señor podía devolverle todo y aún más. Ujú, Tarde o temprano. Y creo que ahí está la esperanza. sí. Es decir, tarde, desde mi perspectiva. O temprano, desde mi perspectiva. Pero sé que el Señor en algún momento, cuando a Él le plazca, va a estar. Y sé que las olas, Isaías creo que dice, cuando pases por el fuego, dice, no vas a sentir calor, ni siquiera dice, no te vas a quemar a penitas. Dice, las llamas no te consumirán, dice. Mm, sí. Y cuando pases por agua, dice, las aguas no te ahogarán. Mm, No dice, no te van a llegar hasta el, perdón, no dice, no te van a llegar hasta acá. ajá, Dice, no te ahogarás. sí. Es lo mismo, es decir, nuestra esperanza en el Señor tiene que estar, incluso cuando el agua está acá, bro, Claro. a punto de ya, no estoy no de más, pero no perdamos la esperanza porque el Señor está, y Él dijo, las aguas no te ahogarán, el fuego no te consumirá, me estoy quemando, Señor, está horrible lo que estoy pasando, pero sé y tengo esperanza en que tu promesa es que no me van a consumir, en que tú estás en mi barca, que en cualquier momento te paras de tu tranquilidad y calmas esta tormenta con solo una indicación de tu palabra, todo un mar se puede calmar. Sí. Sí, y al final creo que ese es el punto, ¿no? Ya llegando al final, creo que eh, es recordar que la esperanza tiene que estar en Jesús. Totalmente. Tenemos que voltear a verlo a Él. Y si estamos en una situación complicada, si te has dado cuenta que este año estás desanimado, que estás terminando cansado, Mm. que si alguna de las cosas que platicamos fue como, no manches, yo estoy ahí, poder decir no, o sea, ser claros, no es para que te sientas atacado, sino para que más bien puedas voltear a ver a Jesús. Y así como en un principio en el pueblo de Israel la esperanza era que llegara un Mesías, que no lo esperes como lo esperaba el pueblo de Israel. Mm. Porque ahora nosotros tenemos quiero ser claro, no que no lo esperes a que venga en gloria, porque sí va a venir en No gloria. manches, ahora sí. Sí, ahora sí va a venir Ahora en sí gloria. va a venir. Pero mientras estás esperando en medio de esa esperanza también, valga la redundancia, mientras esperas en medio de la esperanza esperando, que no esperes en cosas extraordinarias que Dios pueda hacer algo en tu vida y cómo Dios va a estar trabajando y transformando tu vida, Totalmente. sino que incluso en cosas ordinarias tú puedas ver lo extraordinario que es Dios, ¿no? Totalmente. Entonces, Y vivir con una esperanza de, que lo dijiste, Él vendrá, sí, Él volverá. Algo que le decía a Grace, mi esposa, le decía, ¿cuántas veces en el día se te viene a tu mente o te nace un deseo de que venga el Señor? mm, Eso a veces es un termómetro, un parámetro de cuánto está haciendo nuestra esperanza en Cristo. Porque si no estamos deseosos mínimamente de que, ay, ya venga el Señor, ya, de que ya que no, que me quiero casar, quiero tener mi empresa, quiero ser pastor, quiero... No, estamos totalmente desenfocados claro. si esa es nuestra respuesta.
Sí, claro. Sí, y al final creo que es lindo en estas fechas también, si este año has estado con tu esperanza en alguna otra cosa, que este tiempo sea un tiempo para poder reenfocar eh, todo lo que has estado pasando y recordar que tu esperanza es Cristo. Totalmente, totalmente. Entonces, pues muchas gracias, amigo. No sé si No. quieras darle algún consejo a alguien más de todos los que ya has Más de dado. lo que... no puedo, no puedo. No puedo con mi genio. No, que animarlos a todos a que una acción muy bonita que a mí personalmente me ha ayudado mucho con esto es dedicar mi primera acción del día al Señor y procurar que durante el día también, pero que mi última acción estrictamente sea del Señor. Hoy en día el celular domina nuestra rutina. Está bueno que tu primera acción del día estricta y religiosamente sea no tocar el celular, sino orar al Señor. Y mínimamente decir gracias, Señor, porque tengo vida, medio dormido. Y eso que empieza así chiquitito se va a convertir en un hábito muy grande, muy poderoso en tu vida, que va a marcar un principio de primero el Señor, primero Dios, primero Él. Y los que son esposos o padres, hoy lo hago con mi esposa y mi hijo. Y lo primero que hacemos es, no se toca celulares, nos agarramos las manos y oramos. Y al final del día también. Entonces son pequeñas acciones que personalmente me han ayudado mucho en esto, mucho en esto. Y cuando pasa mucho tiempo, que no recuerdes o no pienses o no medites en la venida del Señor, puede estar siendo un parámetro de que no estás poniendo tu esperanza en Él. Porque si no estás anhelando su venida, que es un clamor característico de la iglesia, que dice Apocalipsis que el Espíritu y la novia, la iglesia, dicen, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Si eso hace mucho no pasa en tu corazón, te animo a que busques que esté pasando. Porque eso para ti debería ser un parámetro de mi corazón realmente está anhelando a mi Señor, a mi Salvador. Tanto que quiero verlo, que quiero que esté conmigo, quiero estar con Él. Mientras tanto vivimos nuestra vida y cumplimos su propósito con toda pasión y devoción, como decía Pablo. Quiero irme y estar con mi Señor, morir para mis ganancias, pero también quiero quedarme para entregarme a ustedes. Y que ese sea nuestro sentir. Va a darnos un termómetro, ¿no? De dónde está nuestro propósito, nuestra esperanza. Sí, bueno. Gracias, amigo. Gracias, amigo, por esta Por oportunidad. acompañarnos. Ha sido un placer, de verdad. Muy divertido. Excelente semana. Nos vemos la siguiente semana con otro invitado más. Y no la israelen. Por favor.